Pablo y Silas llegan a Filipos. Ellos conocen a Lidia, una vendedora de púrpura, y ella acepta el mensaje y se bautiza. Luego van de camino ellos a la oración. Pero una mujer con espíritu de adivinación gritaba tras ellos que eran hijos de Dios que anunciaban el evangelio. Pablo entonces quita el espíritu de adivinación de ella, pero los amos de esta joven ven con agrado el fin de su negocio. Entonces los llevan a los tribunales y Pablo y Silas son encarcelados. Siendo acusados injustamente, los encierran. Y los encierran en el calabozo de más adentro, como si se fueran a escapar. Y les pusieron un cepo en los pies para que no salgan. Sin embargo, a pesar de esta situación, ellos cantaban y oraban. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero si la cárcel es un lugar frío y olvidado, ¿cómo es que ellos tenían la fuerza para cantar y alabar a Dios si les estaba yendo mal o les estaba yendo bien? Incluso después Pablo, cuando fue encarcelado en Roma, les escribió a los filipenses. Les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aunque ese imperativo regocijaos podemos encontrarlo 3 veces en el libro de Filipenses, en el campo semántico del gozo aparece 16 veces y en solo 4 capítulos del libro de Filipenses. Podríamos decir nosotros entonces que Filipenses es la epístola del gozo. Y entonces, ¿por qué Dios no lo liberó de la cárcel para que escribiera tranquilamente su carta? ¿Cómo es que estando en la cárcel seguía alabando él a Dios? ¿Qué sabía Pablo que nosotros no sabemos? Y si el lugar donde más sufres es exactamente donde Dios quiere usarte. Estudiemos juntos el tema de hoy, perseguidos, pero no olvidados. De las 13 cartas que Pablo escribió, 5 de ellas fueron escritas desde la cárcel. Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón y también Segunda de Timoteo. Pablo se había comprometido con la misión. Por esa razón él andaba predicando por todo lugar, instruyendo a las iglesias, entrenando pastores, etc. ¿Por qué entonces Dios lo puso en la cárcel si él estaba haciendo mucho fuera de ella? Analicemos un poco la situación y el contexto de Filipos, la cárcel donde fue enviado. Sí, porque fue enviado por Dios, ya que fue encerrado injustamente por la ley de esa ciudad. Dice Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es un pretorio? Un pretorio es un cuartel, justamente el cuartel general del gobernador romano, que también era conocido como pretor o magistrado dentro de un campamento militar. En Judea estaba la fortaleza Antonia, o también conocido como el Palacio de Herodes. En los pretorios, donde también se hacía justicia, habían cerca de 9,000 a 10,000 pretorianos, divididos en cohortes de 500 efectivos. En algún momento del tiempo de Pablo se alcanzó hasta 14,000 efectivos. Pablo dice que hizo conocer el nombre de Cristo en todo el pretorio en Roma. Obviamente, entre unos 10,000 a 14,000 soldados pretorianos conocieron el evangelio gracias a Pablo. Incluso en su carta a los filipenses, Pablo envía saludos especialmente a los de la casa de César. Ahora, ¿podemos entender por qué Pablo estaba en la cárcel? Su misión no estaba únicamente con la iglesia de Dios. Recordemos que su misión era con los gentiles, con aquellos que no eran judíos. Y Dios lo llevó al pretorio, donde esta cantidad de soldados puede ayudarnos a entender que Dios quería que el evangelio se expanda, incluso entre los gobernantes de esa nación. Podríamos decir que Pablo fundó el primer ministerio carcelario de aquel entonces. Además, Roma no fue el único lugar en donde Pablo fue encarcelado. También en Grecia, en la ciudad de Filipos, que pertenecía a Macedonia. También en Jerusalén y luego en Cesarea. En otras ocasiones también fue prisionero en su casa, es decir, bajo arresto domiciliario, custodiado incluso por un soldado romano de élite. Sea que haya más de 1 millón de personas en la cárcel, sigue siendo un lugar no tan agradable. Y tampoco es un lugar cómodo para vivir. Es más, nadie quisiera pasar su vida en la cárcel, ni siquiera 1 año. Entonces, ¿cómo le hizo Pablo para resistir este lugar? Bueno, leamos 2 Corintios 4, 7 al 12. ¿Cuál es el secreto de Pablo? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros
y en vosotros la vida. Pablo comprendía que siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, y no simplemente porque siempre tengamos que sufrir. El sufrimiento es algo temporal, pero el gozo es eterno. Pablo también compara el corto y poco sufrimiento que podríamos vivir solo para tener en cuenta que Cristo también sufrió, y que además es solo un peldaño, un paso hacia la vida que Jesús ha obtenido por nosotros. La muerte siempre nos busca y nos buscará, o mejor dicho, Satanás siempre nos buscará para matar. Pero si nosotros nos comprometemos con Dios, si ya nos hemos comprometido con Él, estamos vivos eternamente, a pesar del sufrimiento. Así que los ojos de Pablo no se enfocaban solo en el dolor, sino en la promesa. Pablo comprendía algo especial de su misión, y quizás también nosotros debamos entenderlo. En los momentos de sufrimiento, mira lo que él dice exactamente en 2 Corintios 6, 3 al 7, y me gustaría leerlo en la versión Dios habla hoy. En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Todo tiene que ver en dónde estamos nosotros enfocados. ¿Dónde te concentras? ¿Dónde estás mirando? Satanás estaba constantemente atacando a Pablo, y Pablo sabía que no estaba desamparado. Si miramos nuestras circunstancias, nuestras debilidades, nuestros fracasos, obviamente nos vamos a desanimar, pero Dios nos ha dado valiosos recursos para no perder de vista el objetivo. Uno de ellos es su palabra. Podemos ver miles de ejemplos de otros personajes que nos ayudan a que nosotros no podamos cometer los mismos errores que ellos. Y también podemos ver las victorias por las cuales nosotros podríamos aprender también. Además, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda a vencer nuestras tendencias hacia el mal, sean heredadas o cultivadas, y pone Él su carácter sobre nosotros. Así Él nos guía en todo momento y nos recuerda las palabras de Jesús en ese preciso momento de la tentación. Si Pablo, con tremendas dificultades, pudo tener un mejor ánimo a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿no será que nosotros necesitamos también lo mismo? Por otro lado, ¿cómo es que Pablo llega a Filipos? ¿Y por qué es tan importante este lugar? Ok, vamos a entrar en el segundo viaje misionero de Pablo. Él estaba por ir a Asia Menor, esa parte que corresponde al oeste de Asia. La mayor parte de Turquía se le denominaba Asia Menor. Y cuando él estaba por ahí, fue interrumpido. El Espíritu Santo interrumpió sus planes. Hechos 16:7 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Si ellos no iban a ir a Asia Menor, entonces, ¿a dónde iban a ir? Esa noche, desde la ciudad de Troas, Pablo recibe un sueño. Hechos 16:9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Así que el Espíritu Santo había así dirigido su camino. Salieron ellos de Troas y fueron junto a Timoteo y Lucas rumbo a Macedonia. Y al llegar a Macedonia fueron directamente a la ciudad de Filipos. ¿Por qué? Hechos 16:12 dice que y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Así que esta ciudad era muy importante. Primero porque es la ciudad más importante de Macedonia. Y también esta ciudad había recibido el estatus de ius Italicum, es decir, el derecho italiano. Es decir, que esta ciudad tenía los mismos derechos que una ciudad italiana, romana. Y entre esos privilegios estaba el hecho de ser eximidos de pagar impuestos sobre bienes inmuebles y también sobre la renta de capitación, que era el impuesto que se pagaba por tener cierto capital. Incluso cualquiera que naciera allí se convertía automáticamente en ciudadano romano. Además, era una ciudad que conectaba a Roma con Oriente, ya que por ahí pasaba la ruta terrestre Vía Ignacia. Plantar una iglesia en una ciudad tan importante como Filipos era sumamente importante para la divulgación del evangelio, sobre todo porque desde allí se podría ir a otras ciudades como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. De razón, el Espíritu Santo lo había dirigido hacia allá.
A veces nuestros planes pueden ir en una dirección, pero Dios tiene planes mejores para su obra, incluyéndote a ti. Así que en este lugar de Filipos, lograron ellos evangelizar la vida de una mujer de negocios llamada Lidia que vendía púrpura, y también la del carcelero de Filipos. Y aunque hayan sufrido persecución en ese lugar, Pablo y Silas nunca dejaron de predicar el evangelio. Ellos podrían haber estado encerrados en la prisión, pero el evangelio estaba libre. Por otro lado, también en Colosas. Sin embargo, Pablo nunca llegó a Colosas, pero existe la carta a los colosenses, y en ellas, Pablo es firme en decirles que nunca vieron su rostro. Entonces, si Pablo nunca llegó a Colosas, ¿cómo fue que se formó esa iglesia en dicho lugar? Es posible que haya sido por Epafras. ¿Y quién es Epafras? Epafras conoció el evangelio gracias a Pablo, y aquí viene la importancia del testimonio. Pablo predicó en Éfeso. Éfeso era la ciudad principal de Asia Menor. Y muchos de los que asistían a la predicación de Pablo volvieron a sus lugares a seguir predicando lo que habían aprendido de Pablo. Hechos 19:10 nos dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces se cree que Epafras estaba entre esa multitud de gente que escuchó el mensaje, y así él llevó a Colosas, a su ciudad natal, el mensaje. Colosas era una ciudad pagana, pero a pesar de sus creencias, Epafras tomó el liderazgo cristiano para seguir predicando, así como Pablo, y también mantenerse fiel a pesar de todo. Pero así como Epafras, Filemón fue otro cristiano prominente en Colosas, y a quien Pablo también le dedicó una carta. ¿Cuál era el fondo de esta carta? Bueno, Onésimo había sido esclavo de Filemón. Onésimo se había convertido al cristianismo y había huido de su amo Filemón. Pablo le escribía a Filemón diciéndole que lo vuelva a aceptar como su hermano en la fe, como su igual, porque lo consideraba más que esclavo, como un hermano amado. Esto obviamente era un escándalo para la época, porque Pablo estaba aboliendo la esclavitud de Onésimo a no devolverlo a Filemón. Por lo tanto, encontramos aquí a Filemón y a Epafras como evangelistas después de haber escuchado el mensaje de Pablo, llevándolo ahora a su ciudad. Hasta aquí podemos darnos cuenta de lo importante que es el testimonio de Pablo desde sus inicios, cuando predicó en Éfeso y muchos salieron de allí para plantar una iglesia en su ciudad nativa, como Epafras. Sin embargo, también podemos resaltar el hecho de que las iglesias establecidas en Filipos y en Colosas no eran grupos desorganizados o espontáneos, ya eran parte de una red de iglesias que Pablo había formado, y cuando Pablo escribe estas cartas, no solo escribe a los miembros de iglesias, sino especialmente a los líderes. Mire lo que dice Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Al referirse a santos, tampoco es que esté hablando del hecho de canonizar a una persona como santo para ser un intermediario en el cielo, ya que solo hay un intermediario y ese es Cristo. La referencia a santos está relacionada al significado natural de la palabra, es decir, apartados del mundo para ser parte del pueblo especial de Dios por medio de bautismo. Pero aparte de eso, también notemos que Pablo se dirige a los obispos, del griego episcopos, que significa supervisores, y a los diáconos. Entonces la iglesia no era un grupo espontáneo, sino debidamente organizado, que era dirigido por líderes. Y lo mismo sucede en Colosas. Colosenses 1:1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez encontramos la misma palabra, santos o hermanos en Cristo, que tienen la misma referencia que hemos hablado acerca de los filipenses. ¿Quiénes entonces eran los líderes en Colosas? Bueno, el mismo Pablo lo menciona por nombre en esta carta: Epafras, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marco, Lucas y Ninfas. Entonces, Pablo y sus compañeros del ministerio formaban las iglesias, y éstas no quedaban a la deriva, sino que estaban dirigidas por líderes que Pablo va formando en sus visitas o a través de sus cartas. Es decir, hay un balance entre la evangelización y la retención y cuidado de los miembros. Queda claro entonces que para Pablo el gozo no era una emoción. Recordemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, el gozo de Pablo era una decisión espiritual, producto de una vida relacionada con Dios. El gozo no depende de las circunstancias, sino de la posición en el Señor, de andar con el Señor, de estar con Dios, de obedecer sus mandamientos y vivir una relación con Él. Eso nos conduce al gozo, sea cual sea la situación que vivamos, porque el gozo no es una emoción momentánea. Podemos estar nosotros perseguidos
pero nunca estaremos olvidados. Dios está pendiente de nosotros. Dios está a nuestro lado en todo momento. Sea cual fuera el lugar donde esté o las circunstancias en que estemos pasando, Dios siempre nos acompaña y nos acompañará hasta el fin. La pregunta es, ¿estás tú en el Señor? Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte al canal y compartir.